cómo el cortejo procesional hace su egreso del templo Recoleto, y la alegoría de esta preciosa anda nos hace pensar en la alianza, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tiene elementos propios de esa antigua alianza, el menorá o candelabro de los 7 brazos. También está el arca de la alianza. También están los panes ácimos. Tenemos también el agua, el vino, todo aquello que era parte de los elementos de la Pascua antigua, que se recordaba cuando el pueblo hebreo fue liberado. Pero luego tenemos desde el pesebre el nacimiento de Cristo, su pasión y su resurrección. Esa resurrección y esa pasión que nosotros actualizamos y vivimos en la Sagrada Eucaristía. Por ello continúa el adorno presentándonos el altar, presentándonos el sagrario abierto, la custodia. Y todo esto podemos resumirlo en una palabra: obediencia. Obediencia a aquel que al hacer la alianza ha pedido de parte de la otra realidad afectada también esa obediencia. Y Cristo es modelo de obediencia. Hebreos 10, del 5 al 16, es el texto bíblico que inspira esta alegoría, esta catequesis que va en hombros y que va expresándonos también a nosotros la invitación a ser obedientes a la alianza con el Padre, esa alianza de amor expresada en Cristo, y la obediencia se expresa precisamente en una vida eucarística, en una vida de realidad y de solidaridad con el prójimo, con nuestros hermanos. Bien decía el Padre Manuel el tema, ¿verdad? Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Me parece interesante, allí vemos precisamente lo que se conoce como los panes de la proposición. Esta es una forma que se supone los judíos así preparaban ellos la mesa en aquellos tiempos. Y vemos entonces, también allí ya hablaba el Padre Manuel del menorá, de ese candelabro de 7 velas. Y vemos allí también a el ángel que porta estas escrituras con las profecías que ya anunciaban la venida del Mesías. Estos rollos que ya en el Antiguo Testamento presagiaban precisamente el advenimiento de nuestro Señor Jesús, que lo vemos allí con esta hermosa túnica que estrena este año, túnica blanca con bordados de hilos dorados. Y los querubines, ¿verdad?, que custodian esta monumental anda. Allí nuevamente el ángel con estos rollos. Más adelante ustedes van a darse cuenta de estas antorchas, que van a ser 4, que custodian a la consagrada imagen, simbolizando a los 4 evangelistas. Vemos allí el pesebre, que es donde vino nuestro Señor Jesús, que ya se anunciaba en estos rollos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos allí este pesebre, en donde pues ya nuestro Señor Jesús viene a este mundo, y con el devenir de los tiempos viene el anuncio de la palabra, la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, tal como lo vemos aquí en estos momentos cruentos, camino al Calvario con su cruz. Y en la parte posterior vamos a observar, pues ya como lo hemos meditado, ¿verdad?, que el Señor pues no requiere de tantos holocaustos, de tantos sacrificios. El sacrificio perfecto es Él, nuestro Señor Jesús, y está presente en nuestro aquí y ahora, en la vida propia de la Iglesia,
a través de la Sagrada Eucaristía, cuyos elementos aparecen en la parte posterior de las andas que veíamos también un sagrario y la presencia del Espíritu Santo que se nos da en todo momento. Del Templo Recoleta ha egresado Jesús Nazareno del Consuelo. El barrio de la Recolección se conmueve ante su presencia. Miles y miles de feligreses están devotamente esperando de él su bendición. Y él inicia el camino de la redención, hoy al que nosotros nos sumamos. Vemos la parte posterior, un acólito con su vestimenta propia, ahí cerca del sagrario, ese servicio que tienen los niños y esa oportunidad de participar de una manera cercana en la Eucaristía, también dentro del camino al servicio del sacerdocio, el ministerio del acolitado, que tiene sus funciones propias dentro de la Eucaristía, el preparar el altar, el distribuir la comunión. Realmente el acólito es más cercano. Y esta toma nos hace reflexionar, esa boca entreabierta, esa mirada, como decíamos al inicio, qué sentimiento suscita para nuestro corazón. ¿Qué actitud voy a tomar ante la mirada de aquel que el amor se concretizó en una vida donada? ¿Cómo respondo yo a esta mirada que me invita a la conversión y al amor? Y las enseñanzas de Jesús se basan en la devoción a Dios. Y en esta ocasión queremos pedirle a Él que se disponga a ese amor, y a ti que pidas que renueve todo tu ser, que renueve tu mente para que ya no haya pensamientos negativos que destruyen y te incapacitan para creer en el amor y tener esperanza. Que renueve tus palabras para que ellas tengan la capacidad de tender puentes, de expresar sentimientos de unidad y no sean nunca golpes que destruyen a aquel que está con nosotros. Que renueve tu corazón para que se vayan el odio, el resentimiento, la envidia y todos aquellos sentimientos que nos hacen enemigos de nuestros propios hermanos. Ábrete a ese amor y dile que así como condujo a Jesús por los caminos de Nazaret, de Belén y Jerusalén, lo haga hoy así contigo. Te aseguro que con la fuerza del Espíritu en todo su ser, será todo más fácil, porque no te volverás a sentir solo ni abandonado, sino que sabrás que Dios está contigo bendiciéndote y dándote lo mejor. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios, ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar una nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo. Y esto lo recordamos en
en la Eucaristía, como esta toma ahora nos permite ver esa representación, el vino, el agua, el altar. Allí en la Eucaristía recordamos ese sacrificio único de quien dijo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Es la imagen de San Juan, el discípulo amado, el discípulo a quien se le encomendó. Te saludamos, María, Madre de Dios, tesoro digno de ser venerado por todo el orbe, lámpara inextinguible, corona de la virginidad, trono de la recta doctrina, templo indestructible, lugar propio de aquel que no puede ser contenido en lugar alguno, Madre y Virgen, por quien es llamado bendito en los santos evangelios, el que viene en nombre del Señor. Tomado de San Cirilo de Alejandría, doctor de la Iglesia. Salve María, Madre de Dios. Es esto que hemos escuchado, una oración a Nuestra Señora en la proclamación del dogma de María como Madre de Dios, la Theotokos, expresión griega que quiere decir precisamente esto, Madre de Dios. En el desarrollo de la cristología, es decir, profundizar acerca de Jesucristo, se fue constatando su realidad divina, algo que a lo largo de los siglos la comunidad cristiana siempre fue certera de esta realidad. Se establece entonces esa realidad humana y divina en Cristo. Y por lo tanto, al albergarse esta vida en el seno de la Santísima Virgen, es ella la que es proclamada como Madre de Dios. Concilios de Éfeso, de Nicea, de Constantinopla, de Calcedonia, cristológicos por sí mismos, por excelencia, y el de Éfeso sobre todo es donde encontramos, sobre todo llamándole a este concilio mariológico, porque expresa esa realidad de María, Madre de Dios. De ahí se desprende precisamente esa devoción y ese reconocimiento a aquella mujer que alberga en su seno al misterio de Cristo, aquel que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y por lo tanto ella es elegida para ser Madre de Dios. A ella se le conoce como la Chinita. Vean esos ojos, la verdad hermosos, ¿verdad? Como la imaginería guatemalteca nos presenta estos detalles importantes. Según se cuenta, esta imagen originalmente había sido elaborada para ornamentar detalles del misterio de la Navidad del Señor, pero Fray Miguel Murcia pues le pidió al gran maestro Humberto Solís que la modificara para que estuviera una representación ya de la Dolorosa, tal como lo vemos allí con su túnica de color bugambilia, nos dicen las hermanas de la directiva, que es un color interesante. Cuando se habla de bugambilia, rápidamente se ubica uno en esos colores maravillosos de esa flor hermosísima. Y desde luego San Juan y María Magdalena acompañando al Señor y a nuestra Madre.